Bueno, continuamos con la parte 3 del tema referente al sistema LTE. En esta parte 3 vamos a ver tres puntos, ¿no? La red central de EPS con Network, la interconexión de EPS con otros sistemas y voz en LTE. La figura muestra, pues, la arquitectura del sistema EPS y Voice Packet System, ¿no? Como todos los sistemas de telecomunicaciones móviles, está dividido en dos partes, la red radio y la red central. Estas redes están separadas en la figura por una línea punteada de color amarillo. Esta red radio está constituida por supuesto la radio base y los teléfonos, ¿no? Y observen que en la red radio dice LTE Long Term Evolution. Realmente este sistema se llama IPS, ya lo comenté en la primera parte de este tema. La red radio realmente es lo que es LTE, pero la 3GPP adoptó el término LTE como nombre comercial y hace referencia a LTE igual a IPS. Por eso que este sistema se conoce a nivel mundial como LTE. Y para los efectos de la materia, pues se llama LTE, pero quiero dejar claro este punto. Entonces, fíjense, este, ¿cuáles son las características de este sistema? Es un sistema todo IP. Si es un sistema todo IP, pues no tiene conmutación de circuitos, tiene una arquitectura plana. El plano del medio está separado del plano de control y hay interconexión, obviamente, con otros sistemas, ¿no? Él usa un concepto que se llama portadora, está representado aquí en la figura por esta flecha, y fíjense que la portadora va desde el teléfono, la conexión de la portadora va desde el teléfono hasta las redes de paquetes externas, ¿no? Y esta es una portadora, este nombre de portadora es muy especial porque está constituido a su vez por varias portadoras. Esto lo comentaré dentro de un momento. Vamos a hablar un poco sobre esta característica que tiene el sistema LTE. Es un sistema todo IP. ¿Por qué? Porque no tiene conmutación de circuito como los demás sistemas. Y ahora para transmitir voz tendrá que ser sobre voz sobre IP. Es el primer sistema que presenta esta característica, ¿no? Es un sistema plano. ¿Por qué se dice que es un sistema plano? Porque hay unos nodos que no tiene comparado con los otros sistemas. Uno es el controlador de radio base, este ya no existe. Esto significa que la red tiene menos nodos, como usted puede ver en la figura, ¿no? Y tiene menos protocolos, lo que hace que se reduzca la latencia, ¿no? Tienen unas interfaces lógicas, ¿no? ¿Qué significa esto de la interfase lógica? Bueno, las interfaces lógicas son estas letras pequeñas que están entre los diferentes nodos. Aquí hay una, una parte de esas interfaces. Estas interfaces son estandarizadas. ¿Y qué significa que son estandarizadas? Bueno, que las tienen que usar los proveedores de equipos, porque eso permite que los proveedores de diferentes equipos, los equipos de los diferentes proveedores pues, se puedan interconectar, y eso significa que entonces se le puede adquirir a diferentes proveedores los equipos. El uso de portadora, que es lo que quería comentar. Aquí hay una portadora que se llama portadora EPS, que es la portadora que va desde el teléfono hacia la red externa. Pasa por aquí, por el nodo B, SW, PW, P paquete, P paquete. Este concepto de portadora es muy particular porque por lo general llamamos a portadoras las señales que van en la interfaz de aire. Pero usted se observa que esta portadora de EPS
tiene una portadora en la interfaz de aire, que es la que va del teléfono a la radio base, tiene otra portadora que va del nodo B al SW, y tiene otra portadora que va de SW a PGW. Esto está desarrollado en la segunda parte de este tema. Y por eso se llama portadora EPS. Esta portadora que está aquí, esta portadora EPS, enruta el tráfico, ¿no? Porque por aquí va la carga útil, ¿no? Entonces, esto es una portadora que es un flujo de paquetes IP con una calidad definida de servicio, ¿no? Entonces, llamo la atención con respecto a este concepto de portadora EPS. La interconexión o la conexión entre la red radio y la red central se realiza a través de una sola interfase. Esta interfase tiene dos partes. La interfaz, la parte de control, se llama S1C, o sea, la interfaz S1 de control, y la otra que es la interfaz S1 de usuario. Entonces, hay una interfaz para el plano de usuario y otra para el plano de control. Las conexiones al plano de control, en la figura, todas las líneas punteadas se refieren a señalización o control. Todas las radiobases están controladas por el MME a través del C1C, interfaz de control. Todas las radiobases tienen que tener una conexión con MME y todas las radiobases tienen que tener una conexión con el otro nodo, SGW. Entonces, fíjense, solamente hay una interfaz para conectar la red radio con la red central. Por supuesto, aquí está la portadora. Ahora bien, los abonados se mueven. Porque, precisamente esto de telefonía móvil pueden cambiar de nodo B, ¿no? Y acuérdense que los nodos, los abonados, están agrupados en diferentes tipos de área, ¿no? Y es lo que quiero comentar. En GSM, en UMTS, el área en donde se encuentra un abonado se llama área de ubicación, área de localización, ¿no? Location area, ¿no? Esta es un área geográfica en el cual hay varias radiobases y se le da el nombre de área de localización. ¿Cuántas radiobases tiene el área de localización? Eso depende del operador. Ahora bien, esto es en GSM y también en UMTS, ¿no? Bueno, ahora bien, cuando a los sistemas se le agrega la parte de la data, o sea, se agrega GPRS, ¿no? Aparece el concepto de área de enrutamiento, routing area. El área de enrutamiento es un subconjunto del área de ubicación, o sea, del área de localización. Este concepto se introdujo en OMTS para localizar al equipo de usuario anexado en GPRS, ¿no? Más exactamente un área de localización. El tráfico de datos es más en ráfaga que la voz, lo que significa que se requiere más búsqueda cuando se requieren datos para ser enviados, ¿no? Los RA, o sea, las áreas de enrutamiento, proporcionan medios para minimizar la búsqueda. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que el área de enrutamiento es un subconjunto del área de localización. Entonces, dentro del área de localización hay varias áreas de enrutamiento. Eso es lo que significa que son más pequeños que el área de localización por las características que tiene el tráfico, que es un tráfico en ráfaga, ¿no? Entonces hay que buscarlo con más prontitud. Ok, eso es entonces para la parte de la data cuando se le agregó a las centrales la parte de GPRS. Pero ahora está LTE. Y en LTE el área se llama área de seguimiento, tracking area, ¿no? El área de seguimiento es una agrupación lógica de celdas en LTE. Dentro de un área de seguimiento TEA, los UE en modo inactivo no ejecutan actualización del área de seguimiento. TAU significa Tracking Area Updating, ¿no? Porque
que se van a mover. Entonces, la actualización del área de seguimiento, cuando el UE se mueve a una celda que no está en el TA actual, ¿no? O sea, que cambia, entonces el UE actualiza la red sobre la que se mueve, ¿no? Sobre el TA que se mueve. Entonces, fíjense, llamó la atención con respecto al cambio de nombre de las áreas donde se encuentran los abonados, dependiendo del sistema del que estemos hablando. Área de localización, GSM, UMTS. Esto es para la voz, básicamente. El área de votamiento para GPRS y el TAT, el Tracking área de seguimiento para LTE. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que todos abonados se mueven en TA, ¿no? Entonces, siempre que se muevan los abonados, pues tienen que estar en un TA y tienen que estar siendo vistos, por decirlo de una manera, por un MME, porque el MME es el que sabe, el que tiene el control de la ubicación en estado desocupado. Vamos a hablar un poquito de HSS. HSS es el servidor de hogar de suscriptores, es la nueva versión del HLR, ¿no? Y igual que el HLR, bueno, tiene la información relativa a la suscripción del usuario. ¿A qué se refiere eso? A los servicios que el abonado adquirió. Pueden haber varios HSS, la central en el sistema, dependiendo del tamaño que tenga, ¿no? Entonces, básicamente, él también va a tener este parámetro de calidad de servicio. Él va a tener no una conexión con el PCRF, pero sí va a haber una especie de actualización de unos parámetros de calidad de servicio. Más adelante lo comentaré. Bueno, ese es el HSS. El MME, que es la entidad de gestión de movilidad, el MME tiene que tener asignado a un determinado cierto de nodos B. ¿Por qué? Porque él es el que lleva, el que tiene control de la ubicación, del movimiento, donde estén estos señores, cuando se muevan los teléfonos, no las rayos, los teléfonos, él tiene que tener ese control, ¿no? Entonces, por eso que él se ocupa de controlar donde se encuentra un abonado en el estado desocupado, ¿no? Él tiene funciones de señalización indudablemente y de control porque la línea es punteada, eso lo comenté, ¿no? Anteriormente. El MME maneja un concepto que se llama contexto UE. UE, acuérdense que es User Equipment, equipo de usuario. El MME crea un contexto del equipo de usuario. Cuando un UE se enciende y se conecta a la red, ¿no? Entonces, de eso se da cuenta el MME. Entonces, ¿qué es lo que hace el MME? Mantiene una información de suscripción del usuario descargada del HSS. Cuando se enciende un teléfono, se da cuenta el MME se le informa al HCS y entonces la ubicación del abonado pasa al HCS. Pero el HCS se la envía al MME y mientras el abonado no cambie de sitio, no se actualiza el HCS. Por tanto, solamente el MME va a tener conexión o va a recibir información del HCS cuando el abonado se mueva, si no, no. Y esto es importante porque no todo el tiempo, como pasaba en los demás sistemas, hay que ir a consultar a HCS, ¿no? Entonces esto reduce la señalización. ¿Eh? Y bueno, es una de las características de uno de los conceptos que se maneja con el MME, el contexto UE. Eh, Esto ya lo comenté, pero lo voy a volver a decir aquí. El MME es responsable de la ubicación de los usuarios mientras el UE está en estado desocupado, ¿no? Él también se ocupa del pager, porque si él es el nodo
que sabe dónde está el abonado. Si a un abonado lo llaman, entonces él es el que le va a informar a los nodos B, que a su vez le informará a los nodos B que hay que hacer búsqueda sobre el abonado llamado. Por eso es que aquí lo dice búsqueda, paging. Por eso es que si un abonado es llamado, entonces el MME le manda señal a todos los nodos que estén en el TAU, que ahora como el TAG, que es como se llama ahora el área de localización. Por eso es que aquí aparece dos flechas, porque el MME le está diciendo a estas dos radiobases que están en el mismo TAG que ubiquen al abonado que está siendo llamado. Y la radiobase que tenga una señal más fuerte, pues le manda la señal al teléfono, el teléfono va a repicar y en el teléfono que está llamando a el otro habrá control, ¿no? El tono de repique, en el otro tono de control de repique. Cuando el abonado conteste, pues empieza la comunicación. Entonces, fíjense, el MME se ocupa también de el paging, o sea, la búsqueda del abonado. Otra actividad que hace el MME, fíjense que he colocado aquí una especie de un robot, ¿no? De seguridad que está como cuidando, digamos, el paso hacia acá. Y lo he colocado aquí porque el realiza funciones de autenticación y de seguridad, ¿no? ¿Y cómo lo hace? A través de cifrados, ¿no? Los cifrados de portadores. Entonces también esa funcionalidad la hace el MME, ¿no? Ahora hablemos de el SW. El SW, fíjense que la señalización que le viene de los nodos B es de carga útil, porque es una línea continua. Entonces, todo el tráfico que venga de los abonados tiene que pasar por aquí. Por eso que se dice que es un ancla para la movilidad. Es un ancla, pues, todo tiene que pasar por aquí. El SW se ocupa de la movilidad del terminal entre NB, ¿no? Por eso es que se ocupa de la movilidad en estado activo, ¿no? El abonado puede cambiar de nodo B porque se está moviendo. Entonces, él es el que se ocupa de eso. Y por supuesto, así como todo usuario tiene asignado un MME, todo usuario tiene que tener asignado un SW, como dice aquí abajo. Hay un punto interesante en esta lámina, que es que hay una flecha que va hacia Utran y Girán, ¿no? ¿Qué son Utran y Girán? Girán es el nombre que se le da a la red de radio de GSM y Utran es a la de WSMA. Entonces aquí, por primera vez, comento cómo puede ser la conexión de esas redes con LTE. Esto lo desarrollaré en las próximas láminas. Aquí tenemos el PGW. El PGW es en la pasarela de la red de datos de paquete, la red de paquete de datos, ¿no? Y es un ancla para la red eterna. Todo el tráfico saliente o entrante de las redes tiene que pasar por aquí. No hay otra posibilidad. Él también hace la asignación de direcciones IP, ¿no? y, y también asigna la portadora por defecto, ¿no? Que se mantiene durante un cierto tiempo. Otra cosa que hace el PGW a través de una plantilla de tráfico que se llama plantilla de flujo de tráfico, aquí lo dice Traffic Flow Template, es que hace el filtraje de los paquetes en enlace de bajada de los usuarios con las diferentes calidades de servicio. Acuérdense que las portadoras tienen diferentes requisitos de calidad de servicio, porque no es lo mismo una portadora de voz que una portadora de data, y quien mantiene eso separado son estas plantillas que están aquí. ¿Ok? ¿Y qué más? Internamente la pasadera, esta PGW, que también se llama PDNGW, se conecta a la pasarela SDW, fíjense, eso está aquí, PW, mediante la interfaz S6, mira donde tengo el pointer aquí, ¿no?
Aquí ahí dice S6, ¿no? Y o S8. Voy a usar la interfaz S6 cuando ambas pasarelas pertenecen al mismo operador. Si la, si la, si SW y PW pertenecen al mismo operador, usted pone S6. Si son de diferentes operadores, coloca S8. Por eso que aquí dice S6 o S8. Vamos a hablar un poco de las funciones de las reglas de política y tasación. Recuerden que les dije que aquí la palabra charging se refiere a tasación, ¿no? Fíjense la ubicación que tiene el PSRF. Está conectado en, en señalización con el PW y con la red externa. Y por aquí tiene otra conexión. Y de la red externa viene la conexión por donde viene la carga útil al PW, ¿no? Entonces, control de portadora. Se utiliza para controlar los servicios de la portadora que ofrece la red LTE. Ejemplo, activación y determinación de los parámetros de calidad de servicios asociados a cada servicio de portadora, así como realizar el control de los mecanismos de tarificación. Hay tarificación en línea y tarificación fuera de línea, ¿no? Mediante la medición de volúmenes de datos, ¿no? Entonces, fíjese, este hace un control de portadora y una de las funciones importantes que hace es la tarificación, ¿no? Configura la operación de una función específica del plano de usuario de la pasarela PGW, esta que está aquí, que son que limita la tasa de transferencia en bits de los servicios portadores. Puede ser que una comunicación que venga del exterior tenga una velocidad que no es que no es permitida por esta red, sino que tiene que ser controlada, entonces la limita, ¿no? Y aquí, aquí arriba aparece la interfaz RX, R sub X, que es con que las redes externas le informan a, a esta red los requisitos de calidad de servicio que trae la comunicación que viene del exterior. Bueno, entonces esto es el PSRF. Para finalizar esta parte, aquí he colocado la red en la parte de abajo, donde están los nodos que la constituyen, y en la parte superior he colocado un pequeño resumen de qué hace cada uno de estos nodos. La radio base, node B, único elemento funcional de la red de acceso, es el híbrido de la estación base del controlador, porque él ahora hace la función del controlador. El MME, la entidad de gestión de movilidad, servidor de señalización, funciones funciones de control similares a un SSN. Fíjense. Entonces, fíjense, gestión de movilidad y de sesiones, paging, eso lo acabo de explicar. El gateway servidor, intercambio de tráfico de usuario entre la red de acceso y la red central. Es el ancla para traspaso con otras redes 3GPP. Atención con esto, es el ancla para traspaso con otras redes 3GPP. ¿De qué red estamos hablando? De WSMA, de GSM. Después en el PGW, intercambio de tráfico con las redes externas. Aquí está el PGW, lo pueden ver aquí abajo, el intercambio de tráfico con las redes externas. El HDCS es la base de datos que se encuentra aquí, y el PCRF, bueno, se ocupa de la gestión de políticas de calidad de servicio y tarifación. Bueno, entonces hemos de nuevo visto cómo está constituido un sistema LTE y cuáles son las funciones de sus nodos. Vamos a hablar un poco de la interconexión de EPS con otros sistemas. Recuerden que el sistema LTE es un sistema que solamente tiene el dominio de conmutación de paquetes. Sin embargo, existió por mucho tiempo y sigue existiendo el dominio de conmutación de circuitos, que fue desarrollado básicamente para transmitir voz. Pero este señor LTE no lo tiene. Vamos a hablar un poco de eso. Fíjense, la figura muestra que es un modelo de referencia. ¿Okay? Fíjense, la parte de LTE está
digamos, en la línea inferior. Aquí está el equipo de usuario, aquí está la radio base, aquí está SW, un servidor, aquí está el PGW, y aquí está, acuérdense que este es el nodo al cual se conecta la red eterna, por eso es que dice servicio IP. Aquí está PCRF y aquí está MME. Por supuesto, aquí está HSS. Entonces, aquí se encuentra todo el sistema LTE. Pero la figura muestra un modelo de referencia. Es un modelo de referencia, una representación lógica de la arquitectura de una red. El modelo de referencia identifica las entidades funcionales de la arquitectura y los puntos de referencia entre los elementos funcionales. ¿Cuáles son los elementos funcionales? Los puntos de referencia, los elementos funcionales. Bueno, estas interfaces que están aquí. Ahora veamos un poquito más de detalle esta figura. Aquí está Utran y aquí está Giran. ¿Qué es Giran? La red de radio de GSM. ¿Qué es Utran? La red de radio WSMA. Fíjense cómo se conectan a el sistema LTE a través de unas interfaces. Hay varias, por ejemplo, Utran se conecta a través de una interfaz S12 que va a SW. Está, está S4 que también va a SW. Y hay una que es la S3 que va directamente al MME. Entonces, aquí hay una interconexión entre GSM o WSMA y WSMA con LTE a través de una interfaz. De esto voy a hablar un poco más, pero ya estoy mostrando cómo se hace la interconexión. Pero recuerden que este sistema es totalmente de conmutación de paquetes. Entonces, ¿por dónde se hace la conexión de voz? Es la pregunta que hice en clase varias veces. Y bueno, ahora estoy tratando de explicarse. Utran es la red radio UMTS, ¿no? Y Giran es la red radio SM. WSMA, acuérdense que es el otro nombre que tiene la red radio de UMTS. Veamos ahora esta figura que es un poco más clara respecto a lo que vengo a comentar. De nuevo tenemos en la parte inferior, tenemos el sistema LTE, la radio base, el SW, el PGW y las redes externas. Aquí está el PCRF y aquí está el HDCS. De nuevo aparecen aquí Utran, que es WSMA, Giran, que es la red radio GSM. Fíjense cómo se conectan. Esta es la misma figura anterior, pero se ve más fácil ahora. Fíjense que aquí hay una interfaz que va directo al SW. Directo, fíjense, va directo. Se llama S12. Aquí hay una interfaz que va de SSN, a el servidor, esa es S4. Y hay otra que va entre SSN y el MME. Bueno, el MME es el que lleva el control de la conexión en, en, en el ETE cuando el abonado está en estado desocupado. Entonces, parece normal que exista esta conexión. Sin embargo, las otras son, por ejemplo, esta es directa, ¿no? Esta es directa desde el Utran y esta es directa del SSN. Pero así es como se conectan estas redes, pero estamos hablando de la parte de la data. Todavía no aparece por ahí en ningún lado la voz, a menos que la voz viniera por voz sobre IP, ¿no? Porque si viene por voz sobre IP, pues no hay ningún problema, porque si tenemos SSN aquí, es porque viene por el mundo de la conmutación de paquetes.
Veamos esta figura que amplía lo anterior. Vamos a analizarla. Tenemos aquí el teléfono del móvil de LTE, tenemos la radio base, y aquí tenemos la red central, el PC. Que hay en la red central está MME, está SW, está PW, que se conecta con la red externa. ¿Okay? Y, ¿qué más tenemos? Las conexiones de redes que no sean 3GPP, por ejemplo, Guaymas no es una red de 3GPP. Acuérdense que 3GPP es la organización que hizo la evolución de UMTS, que terminó presentando un nuevo sistema, ¿no? Entonces, eso no es 3GPP. En cambio, este que está aquí, Utran y, Irán, sí son sistema 3GPP. ¿Okay? Entonces, fíjense, aquí hay una condición de Utran. ¿Utran quién es? WSMA. Fíjense, una conexión, o sea, un interfaz directo. Pero aquí dice túnel directo con el release 7, ¿no? Este fue un primer intento, ¿no? Una primera conexión que se hizo con el release 7, pero es que el ET apareció en el release 8, ¿no? Entonces, este fue un primer intento de hacer una conexión directa. Por eso es que aparecen diferentes interfaces. Sin embargo, después aquí aparecen las interfaces de GSM y WSM a las conocidas, ¿no? Que se conectan a SSN. Y SSN va directo a SGW. ¿Por qué va a SGW? Porque todo el tráfico tiene que pasar por SGW. ¿Okay? Y hay otro interfaz que se llama S3, que va directo a MME. ¿Por qué? Porque este es otro interfaz que aparece porque al fin y al cabo el MME el que tiene el control del movimiento de los abonados de LTE. ¿Okay? ¿Qué más hay por ahí? Aquí aparece un nodo EPW, no es un nodo, es una interfaz que es el Inbound Packet Data Gateway, que es responsable del funcionamiento entre EPC y las redes no GPP. ¿Cuáles son las redes no GPP? Estas que están aquí. Aquí está la flecha, no está en el sitio correcto. La flecha debería estar aquí, en esta parte de color verde que está aquí, ¿no? En este cilindro de color verde. Tiene que haber esta interfase para poder conectar a LTE las redes que no son 3GPP. ¿Okay? Entonces, es una figura que espero que aclare más cómo es la conexión entre las redes de WSMA y de GSM con LTE. ¿Okay? ¿Qué más hay por aquí? Creo que lo he comentado todo. Aquí tienen las interfaces, ¿no? Porque estamos nombrando unas interfaces y solamente he dicho las conexiones, los nodos que se conectan a través de ellos. Sin embargo, aquí están las definiciones. Por ejemplo, he hablado de S3, S4, S3 que es una interfaz entre MME y SSN. Fíjate, MME y SSN permite intercambio de información entre el usuario y las portadoras inter 3GPP, ¿no? Para la movilidad en la red de acceso en modo inactivo o modo activo, ¿no? Aquí está la S4, que es entre SW y SGCN. Fíjense que esta es la interfaz que permite conectar SGCN con SW, ¿no? Y proporciona soporte y control para la movilidad entre el núcleo de GPRS y las funciones de anclaje de SW. ¿Eh? Pero esto es data, a menos de que seamos sobre IP. ¿Okay? Pero esa es la situación. ¿Okay? ¿Okay? ¿Cómo se separan las portadoras?
las portadoras se separan, acuérdense, por parámetros de calidad de servicio, ¿no? Entonces, acuérdense que aparecen una serie de parámetros, QCI, por ejemplo, por decirle uno, ¿no? Que se definen para cada una de las portadoras. Por eso es que puse en un círculo HDSS y MME, porque ellos tienen esos parámetros, y PCRF, pero no hay una conexión directa entre ellos, pero sí hay una relación. Los valores iniciales de los parámetros de calidad de servicio a nivel de portadora por defecto son asignados por la MME en base de los datos de suscripción recuperados del HCS. Acuérdense que el HCS le informa al MME. ¿Verdad? Pero ahora aparece PCRF. La política de la función de aplicación de atrasación, que es PCRF, ¿no? Puede cambiar estos valores de acuerdo a la configuración local, ¿no? Una homoportadora dedicada se puede establecer en cualquier momento durante o después de la finalización del procedimiento de conexión. La portadora tiene unos parámetros de calidad que están definidos, ¿no? Y esto lo maneja el PSRF, pero de alguna manera esa información es pasada al HSS y el HCS se la pasa al MME. ¿Okay? Acuérdense, el EIR, por ejemplo, el nodo IR, ¿qué tiene el nodo IR de los sistemas GSM y UMTS? Tiene una base de datos en la cual tiene unas bases de datos que la dividen en tres partes, ¿no? Una base de datos que le llaman de color blanco, otra de color gris, otra de color negro, ¿no? Y entonces ahí se disgregan los abonados de acuerdo a si están legales o no están legales. Si una persona le hurtan el teléfono, lo informa a la operadora, eso se coloca en el EIR y de alguna manera un técnico ingeniero actualiza al HLR para decirle, si ya está abonado lo llaman, dígale que no está fuera de servicio porque está hurtado. Pero no hay una conexión directa entre el IR y el el EIR y el HLR. Bueno, aquí pasa lo mismo. Estos tienen un cambio de información, pero no están conectados. Eso más o menos para hacer un cima. Ok, entonces ya he presentado cómo es la interconexión de la data de la red GSM y de la red de WSMA con LTE. Pero falta la voz. ¿Cómo es la situación con la voz? Bueno, entonces vamos a hablar un poco de esto. Fíjense. Las estrategias para la implementación del LTE se pueden clasificar en tres categorías principales. Vamos a pensar un momento en que lo que hay, las operadoras lo que tienen es conmutación de circuitos y si tienen data a través de GPRS, pero no existe LTE. Y aparece LTE, que es un sistema de paquetes, y ese es el que queremos implementar. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las estrategias para empezar con LTE? Bueno, voy a instalar LTE y solamente ofrezco el servicio de datos. Nada. Otra estrategia es servicio de datos solo sobre LTE y la voz en los sistemas 2G y 3G. ¿Ya ven por dónde vienen los tiros? Fíjense, una estrategia es, como voy a instalar LTE, yo voy a colocar los servicios de datos solo sobre LTE y la voz la dejo en 2G y 3G. La tercera estrategia es los servicios de voz y datos sobre LTE. Eso significa que yo tengo que salir de 2G y 3G. Esas son las tres estrategias. Las tres estrategias. Ahora, los operadores pueden incorporar uno más de estas estrategias en diferentes momentos. Por ejemplo, una acción lógica para un operador podría ser implementar inicialmente servicios de datos solo para suscriptores LTE y luego evolucionar ofreciendo los servicios de voz utilizando el sistema 2G, 3G, el sistema. ¿Han oído eso antes? Otro operador puede ofrecer servicio de datos LTE con los servicios de voz en la red de voz
en la red 2G, 3G y más tarde migrar su tráfico de voz a LTE. O sea, tengo datos en LTE, la voz en 2G, 3G, pero después traslado la voz al mundo de LTE. Alternativamente, otro operador puede decidir saltar directamente a la tercera estrategia que ofrece todos los servicios de voz y datos sobre LTE sin implementar las dos primeras opciones. Entonces, esto es una estrategia, estas son las estrategias para implementar LTE. Pero ¿qué pasa? Muchas operadoras lo que tienen es conmutación de circuito y esas son radiobases que están instaladas a nivel nacional. Entonces no es fácil irlas a desmontar porque usted ahora trae un sistema de conmutación de paquetes. Es, una, es un asunto técnico y económico. Técnico y económico. Entonces, fíjese, vamos a seguir con esto. Para simplificar la evolución de la red LTE en lo que respecta a servicio de voz, algunos operadores comienzan la implementación del LTE ofreciendo servicios de datos solamente, haciendo uso de la banda ancha de alta velocidad móvil. La ventaja de esta estrategia de implementar datos solamente es que permite a los operadores instalar rápidamente el acceso al LTE sin el requisito de meterse con la voz, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mientras están haciendo eso, los operadores ganan experiencia, que es lo que dice ahí, ¿no? Porque están instalando la red de LTE solamente para datos y están analizando cómo van a hacer con la situación de la voz, ¿no? Al elegir ofrecer únicamente servicio de datos LTE, los operadores tienen que decir si el sistema de datos LTE debe incluir la movilidad con la red de datos 2G, 3G existente, ¿no? Entonces, a medida que se implementan las redes LTE, la cobertura de radiofrecuencia de LTE inicialmente puede ser limitada. Por lo tanto, la mayoría de las operadoras 2G, 3G eligen permitir la movilidad con su sistema de datos existente para ampliar la cobertura. Entonces, eso es más o menos lo que está pasando, ¿no? Empezaron con la data en LTE, pero debido a que hay mucha conmutación de circuito, han dejado la voz en 2G y 3G. Ok. Como la voz es un generador de ingresos importante para los operadores inalámbricos, se requiere que para atraer o mantener la mayor parte de su base de suscriptores, los operadores que implementan una red LTE se ven en la necesidad de ofrecer servicio de voz junto con su oferta de datos. Porque si usted le ofrece un sistema LTE y le dice que solamente sirve para data, la primera pregunta que usted va a hacer, bueno, ¿y qué hago yo con la voz? Entonces eso no pueden hacer las operadoras. Entonces las operadoras dijeron, bueno, yo voy a ofrecer data con LTE, pero no puedo dejar por fuera a la voz. Los operadores que implementan datos con LTE, con servicio de voz, en la red GSM UPTS utilizan la solución CS Forbat. Forbat significa retorno. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Retorno a conmutación de circuito, circuit switching, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces, los operadores que implementan datos con servicio de voz, bueno, dejan su dato en LTE, pero la voz la manejan con las redes GSM UMTS utilizando esta solución que se llama Circuit, Circuit Switching Format, ¿no? CS Format permite que los dispositivos sintonizados en la red de acceso LTE reciban busca enviada de la red central 2G, 3G, ¿no? Y entonces las comunicaciones se hacen en 2 o 3G y después se devuelven a 4G y por eso que se llama retorno. Esto es lo que está pasando. ¿Eh? Ahora bien, no hay un CS Format, no es que es la primera opción que está aquí. Fíjense, aquí están las alternativas para transmitir voz sobre LTE, pero no es que solamente existe CSFB, o sea, Circuit Switch Format, que es retorno circuito conmutado. Existe otro, por ejemplo, una solución es IMS, ¿no? Otra over the top, over the top significa en el tope. Otra es Voice over RT, que es voz sobre LTE mediante acceso por vía genérica. Hay varias opciones, pero ¿qué es lo que sucede? Que hay mucha conmutación de circuitos y prácticamente la solución más viable para las operadoras es ofrecer este CS, SSFB forward. ¿Ok?
Ok. Ajá. CS format, o sea, CSFB, ¿no? ¿Qué es? Es un mecanismo que permite a un suscriptor de 4G hacer o recibir llamada de voz o texto, ¿no? Llamada de voz, el suscriptor deja 4G y conduce la llamada 2G o 3G, fíjate, la baja. Y SMS, el suscriptor puede permanecer en 4G, o sea que para la data, para los mensajitos, los mensajes, se queda en 4D. Está ampliamente instalado mundialmente, está estandarizado por 3GPP y sirve para llamada original, llamada saliente y SMS. Esto es la razón, jóvenes, por la que se baja las comunicaciones a 2G, 3G. Ok, esta lámina, bueno, esta ya lo dije, ¿no? No lo voy a repetir, porque explica lo que vengo diciendo, ¿no? De que las operadoras toman ventaja de que tienen redes de 2G y 3G y usan esa red que está bien implementada, bien robusta para transmitir voz y cuando termina la comunicación vuelven a 4G. Por eso que se llama retorno como estación de circuito. ¿Qué es lo que está sucediendo? Fíjense, esta figura yo creo que lo explica claramente. El círculo, que no es un círculo, pero decir que un círculo de color azul, es, está lleno de radiobases de GSM y WSMA. No están pintadas, pero imagínense que esto está lleno de radiobases de WSMA y GSM, o sea, 2G y 3G. ¿Ok? Y aquí aparece solamente una radiobase LTE, otra y otra. Cuatro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las radiobases de LTE son como unas islas en el mundo de conmutación de circuitos. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Imagínense que esto es un mar. Esto es un mar. Entonces, estos son cuatro islas. Entonces, cuando una persona quiere hacer una comunicación en LTE, aquí está el telefonito, pero cuando va a hacer la comunicación, el sistema se da cuenta que lo que tiene alrededor es conmutación de circuito y poco voz sobre IP, poco IP. Entonces, ¿qué le queda? Para hacerlo fácil, bajar la comunicación, la conmutación de circuito. La hace conmutación de circuito y cuando termine, la lleva otra vez a 4G. Eso es lo que está sucediendo. Vamos a ver cómo se hace esto, ¿no? Fíjense, voy a explicar ahora cómo es posible esto. Fíjense. Aquí tenemos Utran y Girán. Ahora estoy hablando de la parte de voz. ¿Okay? Abajo tengo el equipo de usuario de LTE, la radio base LTE y tengo el MM, ¿no? La entidad que controla la movilidad. Entonces, lo primero que hay que hacer en este sistema hay que poner una interfaz que se llama SGS, que permite la conexión con el MME y el servidor de MSC. ¿Por qué? Porque el MME sabe la ubicación de los abonados de LTE y este señor que está aquí es el servidor de MSC, el que se encuentra en la capa de control, que sabe el movimiento de los abonados de GSM o de WSMA. Entonces, lo primero que hay que ponerle aquí es esta interfaz. ¿Okay? ¿Por qué se pone esa interfaz? Porque vamos a tener, por lo que he explicado, hay que bajar las comunicaciones a 2G, las comunicaciones de voz de 2G a 3G. Ahora, el equipo de usuario. El equipo de usuario tiene que soportar CSFB. Cuando el teléfono de LTE es llevado al operador, una de las cosas que tienen que hacer es programarle la dualidad. La dualidad significa que puede trabajar en el mundo, puede ver el dominio de conmutación de circuitos y el dominio de conmutación de paquetes. Eso es una actividad que hay que hacer. Lo otro es que vamos a hablar de la radio base. EUTRAN, que es la radio base, está habilitado para CSFB. Él también tiene que hacerse una pequeña programación para que él quede habilitado con CSFB.
¿Qué significa esto? De que este teléfono que está aquí puede ir al mundo de conmutación de circuitos o al mundo de o que hace LTE. ¿Ok? Y MME, bueno, inicia este procedimiento, porque para eso el procedimiento, para cuando haya una comunicación de voz, porque fíjense que esta interfase precisamente se puso esta interfase de SSS para que el MME se conectara con el servidor MSC, que es el que tiene el control de la ubicación del abonado en el mundo de conmutación de circuitos. ¿Eh? Ahora vamos a ver esto con un poco más de detalle. Fíjense. En la figura tenemos en la parte de abajo la red LTE. Aquí está el equipo de usuario. Este es un equipo de usuario LTE. ¿Okay? Está conectado en data a EUTRAN, o sea, a la radio base LTE. Y aquí está la red central de LTE con los nodos que ya hemos visto varias veces. En la parte superior tengo una red de 3G, que es UMTS. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como vamos a tener que bajar la comunicación de voz al mundo de 3G, 2G, lo primero que hay que poner es este señor que está aquí, esta interfase, ¿no? La interfase SG, porque la interfase SG permite que se comunique el MME, que tiene la ubicación del abonado en LTE, con el MSC Server, que tiene la ubicación del abonado en en el mundo G3G. Acuérdense que el MSC tiene adentro el BLR y ya eso lo expliqué cómo es que el sistema actualiza el HLR que no aparece en la figura y el BLR. ¿Okay? Entonces, fíjense, hacer este proceso de cambiar las comunicaciones de a 2G, 3G produce retardo en el establecimiento de la llamada, obviamente, y puede hacer interrupciones en la sesión de datos. ¿Okay? Esto lo voy a explicar dentro de un momento. Acuérdense que este protocolo SG que está aquí, esta interfaz SG, tiene que ser definida en los protocolos que están aquí. Aquí está el MME, aquí está el MC Server. Okay. Entonces, sigamos. Registro y localización, ¿no? Fíjense, ya comenté que este equipo de usuario tiene que tener una dualidad que permita ser registrado en la red de GSM o MTS y también LTE. ¿Okay? Entonces, cuando el SSFB, el equipo de usuario, este que está aquí, que permite CSFB, porque permite, eh, eso se programa para, eso se programa para que tenga dualidad, se registra, cuando el SSFB se enciende, se registra en la red LTE y se registra en la red legada, la de conmutación de circuito, ¿no? Porque se registran los dos para permitir la transferencia rápida de la data, ¿no? Entonces, para ello, el MME rastrea la localización del UE en la red LTE y proporciona continuamente información de la localización al MSC. Fíjense, este está haciéndole seguimiento, porque el teléfono es LTE, le está haciendo seguimiento y le informa esta situación a MSC que está aquí a través de SG. Eso que aquí, fíjense, él está controlando, viendo dónde está el abonado, ¿no? Perdón, sí, viendo cómo se mueve el abonado y esta información se la pasa al servidor de la red de 2G o 3G. ¿Eh? Ok, entonces ya saben que el teléfono está registrado en nuevo sistema. Vamos a imaginar ahora que el dueño de este teléfono va a hacer una llamada, originar una llamada, ¿no? Entonces, se supone que el teléfono tiene dualidad porque maneja CSFB, ¿no? Entonces, él está registrado
en la radiobase de 2G, 3G y está registrado aquí, ¿no? Entonces, cuando el UE decide hacer una llamada, le manda una señal a la radiobase, que la puse aquí con una flechita de color rojo, puteada, pero eso no llega ahí, eso llega al MME. Entonces el MME se entera de que hay una llamada de voz. Eso se hace con un parámetro que se llama, una señal que se llama Service Request Message, mensaje de solicitud de servicio, ¿no? Entonces se da cuenta el MME que se quiere hacer una llamada de voz, ¿ok? Entonces fíjense, inmediatamente el MME le dice a la radio base, mira, hay intento de una comunicación de voz, ¿no? Y se lo notifica el nodo B. El nodo B puede hacer, o puede hacer, no, va a hacer medida de radiofrecuencia en la celda, manda a hacer mediciones de radiofrecuencia para saber cuál es la radiobase que tenga mejor señal, porque la comunicación la van a enviar al mundo de 2G o 3G. Entonces, el EUTRAN de alguna manera hace esas mediciones con las celdas vecinas de 2G y 3G, ¿no? Entonces, cuando tienen esa información, el MME se la dice al servidor MSC, mira, hay una comunicación de voz y la celda escogida es X. ¿Okay? Entonces, la comunicación es transferida hacia el mundo de 2G y 3G y ahí se queda. Y cuando termine, entonces este teléfono volverá a 4G, ¿no? Y esa es la manera como se hace. Como se puede ver aquí, se explica en una figura, espero que en una forma sencilla, pero imagínense esto en tiempo real. Por eso es que esto produce retraso. ¿Okay? Esta es la llamada originada. ¿Okay? Si es una llamada pero hay una conexión de data, ¿no? Hay una conexión de data y se produce una llamada. Entonces hay dos opciones. Los datos también se transfieren a la red de datos o los datos se suponen temporalmente. Hay una comunicación, ¿no? Y ahora se produce una llamada. Entonces, ¿qué se hace con la conexión de data? ¿Se suspende o se transfiere a la red heredada? La red heredada es la red heredada. La red legada es la de 2G o 3G. Entonces, siempre dice aquí que la mejor opción es que nos mantenga la comunicación de data y la transfiere a la red heredada, pero puede ser que la red de datos no tenga la misma velocidad que la red de 4G, o sea, LTE, y entonces no se puede hacer. Pero eso es lo correcto, ¿no? Y por eso es que entonces posiblemente, si se presenta esa situación, que las redes de 2G y 3G no tengan las velocidades de LTE, que los datos se suspendan temporalmente, ¿no? Hasta que vuelva la red a LTE. Sin embargo, es posible que también se esté haciendo la primera opción, porque esto depende del operador. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay una comunicación, ¿no? Hay una conexión de data y llega una llamada. O tumban la comunicación o de data o la mantienen. ¿Okay? Vamos ahora con una llamada terminada. Una llamada terminada es una llamada entrante, ¿no? El ejemplo que voy a colocar es una llamada de la red de telefonía fija. Aquí está el RTC. Aquí hay un teléfono fijo y va a ser una llamada a un teléfono de LTE. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La llamada llega al MSC Server. Tiene que llegar al MSC Server porque el MSC Server es el que interroga al HLR, que no está en la figura, y el HLR le dirá en dónde está el abonado. ¿Ok? Entonces, cuando la llamada llega aquí, entonces, ¿qué sucede? Pero este es un teléfono, la llamada es un teléfono LTE y esta red no permite comunicaciones de paquetes. Entonces, ¿qué hace? Como esto viene por conmutación de circuito. Entonces, ¿qué pasa aquí? El MSC le dice al MME, mira, hay una llamada para
el abonado X, este que está aquí. ¿Qué hace el MME? Le informa al nodo B, ¿no? Le informa, le informa al nodo B a través de que hay una comunicación para el abonado. Mira, hay una llamada, perdón, hay una llamada para el abonado X, ¿no? Si el teléfono la acepta, si el teléfono la acepta, no el abonado, el teléfono la acepta, porque usted como abonado dice, tengo una llamada entrante y claro que la voy a recibir, pero el teléfono la acepta. ¿Por qué la va a aceptar el teléfono? Porque el teléfono tiene dualidad, ¿no? Tiene la posibilidad de conectarse al mundo de conmutación de circuitos, al mundo de conmutación de paquetes. Entonces, como la va a aceptar, le va a decir al MME a través del mismo mensaje aquel que dije, mensaje de solicitud de servicio, que acepta la llamada y entonces la comunicación, va a quedar conectado, fíjense, quedó conectado a la radio base de arriba y así se establece la comunicación. Y de esta manera se hacen las llamadas originadas, las llamadas terminadas en un teléfono, el LTE para comunicaciones de voz. Esto se mantendrá mientras exista la conmutación del circuito. Cuando la conmutación del circuito desaparezca totalmente, todo se hará sobre el mundo de voz sobre IP. Bueno, esta ha sido la presentación. Como siempre, las preguntas son bienvenidas por la plataforma o en la videoconferencia semanal.